Y estamos en una época de libertinaje, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, que todo está bien visto y tal. ¿Cómo dirías que es todos los retos que te trae tratar de seguir este camino de fe, de valores, con toda la presión de salir a acostarse, tomar, salir? La fe me daba esa disciplina y ese norte, saber hacia dónde iba a ser. ¿Qué te hizo clic a ti? ¿Por qué quisiste seguir ese camino? ¿Y qué es lo que tú le mirabas a esta prohibición? En ese momento, en ese retiro, frente al Santísimo dije, ¿qué te puedo entregar? Y yo sé que me va a doler. Pero fuera de eso, la iglesia sí me costó mucho llevarla allá porque no había ese liderazgo juvenil. Un día que no estás tan fuerte en tus valores, principios, en general, te puede desviar un poco en el camino. ¿Qué hacías tú para mantenerte con esa vida? Para mí, lo más importante fue el guía espiritual. Si yo no lo hubiera tenido a él, alguien con quien hablar, no hubiera podido yo salir adelante porque ¿Tú crees que con una mentalidad tan fuerte como la tuya, se nace o se ha formado durante los años? se forma a base de la experiencia y de lo que vas viviendo y de cómo lo vayas tomando cada situación que te va pasando. Cuéntanos un poco de lo que te ha tocado vivir a ti, quién es Arturo, para que la gente conozca tu personalidad y un poco sobre ti. Yo me llamo Juan Arturo Girón Llanzá, soy del 90, ya 35 años, o sea que ya muy niño ya no estoy, ya tengo unos cuantos años. A ver, bueno, un resumen corto, soy el nieto mayor del lado de mi madre, crecí entre abuelos y con mi bisabuela, entonces fui muy consentido de niño. Después la vida me enseñó a que esa época de consentido fue algo muy puntual y me tocó saber dejar esa parte. Después, pues bueno, tuve mi época de rebeldía, estuve en 5 colegios, acabé graduándome en España en el quinto, el cuarto fue de intermedio porque ahí iba con beca, pero bueno, eh, mi época rebelde y después mi época de deportista, que fue de mis 17 a mis 23 años. Bueno, mentira, empecé a los 15, o a los 17 me fui a España de becado, con la beca de atletismo, porque estaba en la selección nacional de atletismo y al ser mi madre catalana, la Generalitat de Cataluña me dio una beca de atleta. Entonces me fui a un lugar que se llama Lleida, está a unos 100 y pico kilómetros de Barcelona, metido hacia la montaña, hacia Zaragoza. Y el deporte me enseñó mucho. El deporte creo que fue lo que me dio más estructura y disciplina junto con la fe. Porque con la fe también tuve mi época alta cuando era niño, después en mi rebeldía, que la fe tal, con tal de ser el niño rebelde. Pero aún en mi rebeldía siempre rezaba. De 10 años me veías con mi Biblia rezando, pero escondidas de todo y que nadie pudiera ver que yo rezaba. Y nada, pues después mi época en Europa y a los 25 años por un accidente en mi familia me tocó venirme a Guatemala y nada, aquí en Guatemala ya desde hace 10 años, ahora en julio. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser una persona rebelde y a la hora estar en el camino de fe? La fe nunca la dejé de tener. Fue divertido porque yo aprendí a leer muy pequeño porque encontré una Biblia. Y de la nada me puse a leer y en verdad me hice pues, muy devoto y en verdad era un niño friki, porque hasta quería ser padre de niño. Pero pues después la vida y ya cuando vas creciendo ya vas un poco madurando, ¿no? Entonces empecé a molestar más, me empezaba a pelear, era pues, niño, jugaba fútbol, hacía burradas. Pero después hubieron temas familiares que a mí sí me pudieron, creo que no se manejaba bien, eran otras épocas, los padres no manejan como ahora, que toda la psicología de los niños y tal, y entonces yo me hice muy rebelde. Pero en el año 2005, después justo de una vez que me suspendieron en el colegio por no ir a entrenar fútbol, para que no me castigaran, decidí, mi padre ya diciéndome que me metí a atletismo porque iba a ganar en las competiciones y tal, y en salto especialmente. Y nada, dije, bueno, voy a decir que me vienen al estadio a entrenar y tal, yo pensando que era algo que iba a durar poco, y al final fue mi vida por casi 8 años. Son cosas que Dios te ha ponido en el camino. Eh, ese mismo año me confirmé, entonces fue un 2 por 1, porque también la confirmación fue como mi momento donde yo decidí enfocarme en mi vida y hacerla de otra manera. A los 14 años me pegué mi primera borrachera. Fue una burrada. Me acuerdo todavía de diciembre del
2004. Y después de eso no volví a tocar alcohol hasta los 19 años, volví a tomar. Y hasta los 21 años me di mi segunda borrachera en una fiesta. Ya más mayor, ya en mi Erasmus en Alemania. Pero sí tuve esa mi época muy estricta en el deporte porque estaba becado, estaba en la selección nacional, estaba en la selección catalana, el de reserva porque era el tercer lugar. Entonces los primeros 2 años yo era el reserva. Y, y nada, pero llegó un momento que el atletismo me di cuenta que no me iba a dar de comer, decidí vivir, a disfrutar mis últimos años de universidad y cambiar. Pero creo que al final la rebeldía fue un punto que el deporte y la fe fueron los que me hicieron dar ese clic. Pero creo que fue un mix de los dos. Si no hubiera tenido los dos, quizás no me hubiera durado. Porque la fe me daba estructura y el deporte me daba motivación. Porque el deporte te hacía querer ganar, yo quería irme a estudiar afuera, quería hacer cosas afuera, y el deporte era como mi vehículo para eso. ¿Cómo en términos, aprovechando que eres hombre, que sabes lo que te encanta salir, estar, mujeres, etcétera? O sea, eres una persona que también vivió bastante. ¿Cómo dirías que es todas las cosas que vienen como retos y sacrificios y hasta el proceso? O sea, que nos expliques un poco para que alguien también se identifique todos los retos que te trae tratar de seguir este camino de fe, de valores, con toda la presión que se pone como ante los hombres, ante las personas, de verdad, de salir, acostarse, tomar, salir, o sea, como que todas esas dos vidas. A ver, es complejo porque está eso de la peer pressure, de que todo mundo hacia un lugar y tal. Yo me fui de San Judas a los 17 años, cuando me fui a vivir a España, pues me fui que no salía de fiesta porque tenía que entrenar, entonces que mis amigos, vamos a salir de fiesta, yo no puedo, mañana entreno, o no puedo tomar porque esto, entonces yo era muy disciplinado. Pero en Europa sí la vida es muy distinta, al menos en mi época, hace 15 años, sí era aquello que yo llegué y de la nada en la residencia de deportistas era... Yo rezaba en las noches. Yo tenía mi Biblia, yo me iba a rezar y me ponía en un lugar mío a rezar y me decían, tío, ¿pero por qué rezas? Que no existe Dios ni nada. Yo, si existe, demuéstrame. No te lo voy a poder demostrar. Es algo muy mío. Y al final, pues, es estarte oponiendo a eso y entender que la gente va a pensar de una manera porque han crecido así. Recordemos que ya Europa, a buena parte de Estados Unidos, ya está pasando en Guatemala, la fe se empieza a ver como algo anticuado. La fe no nos gusta porque la fe es algo que tiene muchas reglas, como lo ve la gente. Como que esto no se puede hacer, esto no se puede, no se puede. Y estamos en una época de libertinaje, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, que todo está bien visto y tal. Entonces, la fe desde ese punto se ve como una prisión en cierta forma. Entonces, al final es como decirle, cabrón, salgo de fiesta igual que tú, me ves aquí, jodo, incluso me castigan más a mí que a ti por comportamiento. O sea que no me vengas a decir que es muy prohibitiva y tal. Luego, obviamente, estaba la parte de... En las relaciones, pues sí costaba tener pareja, porque me acuerdo que era salir con las mujeres y de la nada, pues empiezas a salir y de la nada, voy a ir a misa. Entonces empezaba a salir solo. Y decía, la novia del momento decía, bueno, mi novio va a misa. Pero de la nada te acompañaban y era así como, ok, si este tío viene así, pero... Y a la hora de la verdad, cuando ya le empezabas a explicar cómo veías la vida, que la vida no la ves de esta manera como todo mundo, sino que prefieres llevar un camino más recto, que no hace falta hacer como todo el resto, ya empezaban a ver los problemas. Y psicológicamente le afectaba mucho a mis parejas eso, porque no estaban acostumbrados a un hombre que dijera, no, no, yo hasta que me case no. Eso costaba en aquella época. Y me imagino que todavía costará hoy. Lo que sí es cierto es que a día de hoy a muchos niños a veces le digo, tú prueba a decir que no y ya verás cómo cambia todo el peso y el balance de una relación. En el momento que un hombre sabe decir que no, se cambia toda la relación. Porque la mujer no está acostumbrada al no. Ella es la que dice el no. Wow, qué fuerte. Cuéntanos un poco más como en ese tema, en ese sentido, de por qué, o sea, por experiencia propia realmente, o para entenderte, ¿qué te hizo clic a ti? ¿Por qué quisiste seguir ese camino? ¿Y qué es lo que tú
le mirabas a esta prohibición que para ti no fue así, sino que fue mucho más? Eso fue en un retiro de confirmación. Yo me acuerdo que como fue el año cuando yo cambié de mi rebeldía y todo, yo decía un año antes de eso, yo decía, yo quiero perder mi virginidad antes de los 15. Así de burro era. Pero en ese momento, en ese retiro, sí me acuerdo que enfrente del Santísimo dije, ¿qué te puedo entregar que yo sé que me va a doler? Y fue eso. Eh, Costó, la verdad, Ahora cuando lo ve uno hacia atrás dice, joder, lo que hice con 15 años, pero yo sí, fue buena. Ahí sí te diría, pensé que no iba a decir esto, pero sí. Wow. ¿Y qué, o sea, cómo manejabas los retos en el sentido de también con otras, porque saliste hasta de Guate, fuiste a una cultura Sí. súper, súper fuerte en donde es todavía Sí. muchísimo más que aquí. Al final, al inicio era difícil. Al inicio cuesta. eh, Era difícil al inicio, no te voy a mentir. Era aquello que hasta uno decía, ¿en qué momento le digo que no? Pero eso tengo que decir más adelante porque si lo digo en un inicio voy a bloquear todo el inicio, ¿no? Eh, Al inicio era muy difícil. Era muchas, después de un par de citas ya me mandaban a volar porque decían, no, que yo no puedo estar con un hombre así y tal. Y entonces aprendí, fue el truco, que la verdad fue un poco manipulador mi truco, pero todo es válido en esta vida porque nunca mentí. Dije, no, la verdad es de que te quiero conocer más, te quiero conocer más porque en verdad esto no puede ir tan rápido y yo sí en verdad quiero esperar el momento indicado, el momento indicado va a ser la boda. Ese es mi momento indicado. Yo no sé si me voy a casar con ella, pero oye, entonces las mujeres se quedan como, ok, ok, este quiere algo más, este va en serio. Y para mí era como, pues tengo que decir esto porque si le digo de buenas a primeras que no va a haber nada, pues me van a mandar a volar. Entonces, pues nada, obviamente no era un santo, no era solo besitos y nada. A ver, era un fiestero con mis mejores amigos, no sé, podían haberse más que nos metíamos 4 veces fiesta entre semana y no me quedaba de que, ay, sí salga y tal. No, a ver, salía bien salido. Salía bien salido que acabábamos en mi apartamento, mujeres y amigos y tal, pero al final siempre era cerrada yo mi puerta y ahí o a última hora. No va a pasar nada más de aquí. Y era algo muy sencillo a decir ahora, pero en su momento uno se dice, "Puerca, ¿cómo aguanto esto?". Hay que añadir que parte muy importante, al menos en esos años para mí, fue el sacerdote que es mi guía en Barcelona, y que ese señor es como un segundo papá para mí. Ese señor, quererlo es poco. Pero me acuerdo que siempre me decía que admiraba que pudiera aguantar y que siguiera aguantando. Y la confesión constante y estar yendo a misa, intentaba ir 2 veces a la semana si hacía falta. Eso creo que también me ayudaba a mantener eso. Quizá en comunidad no estuve tanto en España como quisiera, porque me costaba mucho. La iglesia, ya muchas veces una iglesia pagada, era gente que ibas al grupo católico y no era como nosotros aquí, que en San Judas somos los desastres, que seguimos que somos ese desastre pero de fe. En España no, en España la nada era la gente friki, que está yendo a la iglesia porque sí, porque no tienen amigos, entonces yo me desesperaba, entonces nunca hice amistades dentro de la iglesia. A excepción de mi mejor amigo, que él se conoció en un grupo de jesuitas, y empezamos a ser amigos porque un día lo invité a una fiesta de americanas. Le digo, oye, tío, necesito a alguien que haga conmigo una fiesta hoy. Y mis amigos otros no quieren venir, ¿te vienes? Y a día de hoy somos mejores amigos desde hace 15 años, pero fuera de eso, la iglesia sí me costó mucho llevarla allá porque no había ese liderazgo juvenil. Entonces los sacerdotes eran los que sí te ayudaban a estar ahí.
el tema de tener un sacerdote y el tema de la oración. Si no hay oración, no vas a ninguna parte. Sé que lo ofreciste, obviamente, como que eso fue tu razón de por qué, pero creo que también con todos los retos que se te presentaban y con el camino tan difícil, te fuiste aferrando como a más razones y a adueñar como que las razones para que al final como que tu why fuera tan fuerte, que es un poco de las razones que tú nos dirías del por qué realmente decidiste aferrarte como a eso, seguir y todos los ganar que mirabas de por medio. Simplemente porque fue mi palabra a Dios. Siento que mi vida había cambiado mucho. Yo la verdad estaba viviendo mi vida de ensueño. Yo me le digo a mi esposa que la universidad para mí fue la mejor época de mi vida. Yo era feliz. A día de hoy sigo siendo feliz, pero mi época universitaria se le digo a mi esposa, si la pudiera volver a hacer 5 veces, la volvería a hacer 5 veces. Yo me lo pasé muy bien en la universidad. Pero entendía también que si Dios me daba esas oportunidades, yo no podía olvidar por qué estaba yo ahí. Yo no llegué allá porque yo fuera ahí un crack y qué tal y lo otro. Fue porque en verdad Dios me ayudó a cambiar y segundo, porque la fe me daba esa disciplina y ese norte, saber hacia dónde iba siempre. Entonces, a la larga te vas aferrando y al inicio es difícil, pero mientras más va pasando el tiempo y más vas viendo hacia atrás, ya estás más cerca del otro lado que de este. Entonces era como, creo que cada vez se hacía más fácil. Lo más difícil te diría que fue el arranque. Después, pues vas haciendo. Háblanos un poco como de también cómo poder llevar este camino sin tener que alejarte y apartarte como de todos los como que retos, pecados, no sé cómo llamarle, pero lo que voy es, al final eres una persona que también te encanta como el vivir, el fregar, el estar con amigos, el salir, como que todo eso que al final puede ser un poco retoso porque un día que no estás tan fuerte en tus valores, principios en general, te puede desviar un poco en el camino. ¿Qué hacías tú para mantenerte con esa vida? Y si te salías, realmente como regresar, perdonarte, aceptar y qué tan, o sea, para entender que no se te daba como al 100% fácil, que uno piensa una vez que es como, bueno, o sea, sí, nunca tuviste un reto, sino que manejar ambos. A ver, de nuevo, cómo mantenerte en eso y volver al... Cuando tienes los deslices siempre está en el camino. Es más que todo, para mí, lo más importante fue el guía espiritual. Para mí él fue lo más importante. Si yo no lo hubiera tenido a él, alguien con quien hablar, alguien que no me viera con esos ojos de juzgar, sino que en verdad ese cariño, no hubiera podido yo salir adelante porque daba risa. A veces él hasta se reía porque de la nada iba con distintas mujeres a misa, no seguido, pero de la nada que veía una novia, de la nada a los meses veía otra y decía, joder, ya has cambiado otra vez, yo, la otra no iba por este camino, ¿qué voy a hacer? Y el hecho que nunca te viera con esos ojos de este no, sino que estás en la lucha y así toca y está bien y se reía, hasta se disfrutaba que le contara mis burradas que yo hacía. Entonces creo que es muy importante y obviamente la, la oración que con los últimos años, soy honesto, la he ido dejando de lado porque uno a veces dice que no tiene tanto tiempo y tal, y entonces uno reza a su manera, pero ya no como antes que era todas las noches tenía mi espacio. Pero sí, en la universidad me acuerdo, iba a misa, me acuerdo de un amigo mío que es sacerdote ahora en Roma. Me acuerdo que con él la última clase nos daba pereza de cierto día y nos íbamos a misa. No es aquello que fuéramos a tomar, sino que él y yo salíamos de la universidad y nos íbamos a misa. Y creo que es eso, es esa comunidad. No tuve la comunidad grande, pero siempre tuve gente que me fue acompañando en el camino y con quien yo podía hablar acerca de lo difícil que era ser humano, ser hombre, ser persona y vivir en la fe. Y que tuvieras alguien que ahí te apoyaba. Sé que a ti por tu forma de ser se te da bastante fácil y como que es algo que ya lo tienes tan en ti, es algo como que para ti muy obvio, pero
transmítenos un poco de la forma en que piensas, de por qué en serio no te importa lo que piensen los demás de ti o esa presión, sino que te mantienes tan firme en tus valores, principios y camino a pesar de lo que otros puedan decir. Lo dije en la charla del retiro del sábado, del domingo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si en verdad sabes que tú no estás obrando mal y que en verdad lo haces porque crees de corazón que estás haciendo lo mejor, entiendes que al final el, el demonio siempre va a estar ahí y te va a intentar querer cambiar con tal de agradar. Y Dios no tiene dos caras, Dios es solo una y Dios perdona. Pero al final el camino es uno y uno a veces dirá, es que sí, pues porque agradar, pues sí, pero si quieres una vida correcta y estás pidiéndole a Dios que te guíe en el camino y que esté ahí, tampoco se trata de, sí, Dios, ayúdame, pero yo voy por mi lado y ya después me compongo. Es por aquí voy. Y he entendido que al final te tienes que pasar llevando a gente en la vida por hacer lo correcto. Y a la gente que te vas a pasar llevando en el camino es la gente que no iba contigo en ese camino. La gente que está contigo te va a entender y va a ir contigo y te va a respetar. La gente que no ve el camino o se van a apartar o se van a sentir dolidos contigo, pero no queda otra más que ir por lo correcto. Entonces no hay ese punto de que, ay, es que sí, por agradar, pues oye, si no te caigo bien, tu problema, y yo sigo por mi vida y voy por mi lado. Y es así la vida. Habrá buena gente. Y también cuando eres más honesto, a veces se lo digo a mi esposa, le digo, yo tengo poca gente cercana, pero yo sé que mi gente cercana está por mí. Yo sé que si hoy me pasa algo, sé que yo no estoy solo. Sé que no tengo gente falsa al lado mío, como yo también soy para mi gente. Entonces creo que va por ese lado. Aprovechando un poco que trajiste el tema de lo que hablaste el sábado, te lo explicaste súper bien y quiero hacerte como que esa pregunta para que nos hables un poco de eso. Está eso que cuesta alguna vez entender si uno es el que realmente toma las decisiones o que si al final Dios que sabe todo y ya sabe lo que vas a hacer, si realmente como que las cosas ya están escritas o ese camino como de diferenciación de decir como que somos realmente libres, si Dios ya sabe todo lo que va a pasar, vamos a nosotros tomar la decisión. ¿Cómo funciona un poquito eso para que nos lo expliques? A ver, yo tengo la respuesta. Esto venía lo de San Agustín, pero al menos yo sí he entendido así la vida. Dios siempre da libre albedrío. Todos podemos hacer lo que se nos ronque la gana. Yo ahora, después de esto, puedo salir, me puedo ir a emborrachar y puedo ir a estrellarme contra lo que sea. Yo lo puedo hacer eso. La decisión es mía. Dios no lo dejó escrito. Arturo, después de salir, va a pasar eso. Dios sabe, porque Dios es todopoderoso, es eterno, pero la decisión siempre es nuestra, del ser humano. Porque en el momento, si Dios no nos hubiera dado esa libertad, ¿qué sentido tendría para Él habernos creado si no vamos a poder escoger? Para Él es lo mismo que hagas un programa de ordenador de que 1 más 1 es igual a 2 y no va a cambiar la respuesta. El amor de Dios viene en que todo lo podamos querer y seguir su camino porque a nosotros nos nació, porque eso es un amor real, que tú en verdad vas a buscar a Dios porque lo quieres buscar, no porque es lo correcto. Lo decía el otro día en lo que me pasó en Roma hace años, de que esta mujer en el bar católico que hizo el sacerdote, que dijo, no, hoy la iglesia estamos mejor que hace 50 años, que hace 40. Antes todo el mundo iba a misa porque era lo correcto y lo que todo el mundo hacía, era un tema social, era peer pressure, el que no iba a misa era el malo. Pero la gente no iba a misa porque en verdad quisiera a Dios, iba porque iba y se dormían en misa, les daba igual, no tenían una vida espiritual. Y ella dijo, en cambio hoy los que estamos en la iglesia somos católicos porque en verdad queremos a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, es la casa y es el camino hacia Dios. Entonces,
Los que hoy estamos porque estamos. No estamos a medias. ¿De qué te sirve ir a misa hoy si te da igual y demás? Usa tu hora para algo más, lee, aprovechalo con alguien que te importe, pero ir solo para gastar tu tiempo, ¿para qué vas? Te voy a hacer una pregunta un poco profunda, pero como que para que realmente a través con tu entendimiento nos ayudes. Pero ahorita está un poquito como ese tema, como tanto cuestionamiento, pero en general es, para ti, realmente, ¿cuál es el propósito un poquito como de la vida? Porque al final unos podrán decir, es pasar alegre, YOLO, vivir solo una vez, divertirse, hacerlo, como para otros es de verdad darle súper duro, trabajar súper duro. O sea, hay muchos caminos y uno ahora se pregunta un montón en esos días que tal vez uno filosofea un poquito más de lo común, pero en este camino como de Dios es un poco más grande o en general un poco confuso. Entonces, si te preguntarían tal cual, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo sé que no existe un camino y cómo vivir todos los días, pero ¿qué nos podrías decir de lo que has entendido tú? Yo creo que cada uno encuentra su camino. No hay algo escrito. No hay un propósito per se. Cada uno tiene que ir encontrando su camino y qué le va a llenar y hacia dónde lo quiere llevar. Cada uno tiene que encontrarlo eso. Creo que esa parte está dentro de uno, de algo que lo realice a uno, y quizá lo voy a tirar a la parábola de los dones. Dios a cada uno le da un don y después va a pedir cuentas de qué hiciste con tus dones. Cómo los uses no importa. El tema es que los hagas rendir. Si tú eres buena para la comunicación y esto, y lo estás haciendo, ahí estás rindiendo. Quizá tu meta sea tocar vidas de humanos. Quizá la mía, yo que estoy en el campo, es generar empleos y poder invertir en el país que me van a hacer. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y alguien podrá ser un médico y quiere salvar vidas. Pero cada uno tiene que encontrar su propósito. Cada uno tiene que ir encontrando el propósito de su vida. No hay algo escrito. El problema es eso, que son unos términos filosóficos, que es la eudaimonia, que es la felicidad real, y el hedonismo. Nuestra generación es muy hedonista. Quieres vivir el hoy, y hoy tener las cosas. Y no quieres, y no, ya no piensas en el sacrificio y qué va a pasar. La eudaimonia es la felicidad real, que es a largo plazo y que no la vas viendo. Quizá vas a tener destellos en el camino, pero en verdad la vas a poder analizar al final. Y la vas a poder hacer hoy también, viendo de hoy hacia atrás y cómo has evolucionado y cómo has mejorado o empeorado. Cada uno tiene su camino. El hedonismo, en cambio, es como lo es. Hoy, pero ya no hay mañana. Entonces, llega un punto en el que si no tienes esa pastillita de esa alegría de hoy, entonces ya te empiezas a sentir vacío porque no tiene un sentido tu vida, no se lo has dado. ¿Cómo podríamos trabajar o atacar eso para ayudarnos a vivir de la forma que tú dices? Había una frase muy buena hace mucho tiempo que la escuché y decían, si algo te gusta pero no eres bueno, lo harás medianamente bien. Si en algo eres bueno pero no te gusta, lo harás medianamente bien. Si no te gusta y no eres bueno, lo harás muy mal. Si te gusta y eres bueno, probablemente lo harás mejor que la media, porque es algo donde puedes dedicar tus recursos, que puede ser tu tiempo, tu dinero, lo que sea, pero aparte con agrado. Entonces, va mucho hacia eso, encontrarle un sentido a algo, porque también es cierto que no mucha gente lo puede hacer, y eso hay que ser honestos. Hay gente que quizá, vamos, la gente de escasos recursos, la gente de escasos recursos no está buscando su pan al final del día, entonces está viendo de tener su trabajo para poder comer a final de mes. Entonces cuesta que se separen de ese punto y decir, bueno, ¿hacia qué puedo enfocar mi vida? Pero siempre pueden hacerlo de mil y una maneras. Ayudando a la comunidad, ayudando en obras benéficas, en la iglesia del pueblo, en muchas formas. Eso en las fincas te das cuenta. La gente de campo siempre encuentra algo. Y son más felices que nosotros. Con menos y son más felices. ¿Cuál crees que está siendo
uno de los problemas o las cosas que más están resonando ahora, que podrías decir como, bueno, o sea, esta es la razón de por qué tal vez hay unas personas como que van para abajo, que tienen toda la depresión, ansiedad, problemas, pero que son de las razones por qué tú dirías aquí hay algo? Porque no han sabido sufrir. El sufrimiento es parte esencial de hacer un carácter. Si tú no has pasado malos ratos, a la hora que empieces a pasar malos ratos, no vas a saber afrontarlos. Y eso es un problema de nuestra generación. Y nosotros todavía medio aprendimos, pero yo veo que los nuevos niños no saben sufrir, no saben lidiar con problemas, no saben escuchar el no. Y eso es importante. Es importante el saber escuchar un no, saber fracasar. Hay que saber perder. Saber perder es muy importante. Porque si todo te lo han masticado y todo, si eres muy bueno, eso como ahora las burradas que hacen que todos los niños compiten y todos tienen premio. No, la vida no es así. No todo el mundo va a tener su premio a la hora de la verdad. El que más se esforzó, el que tiene más talento, el que dejó más cosas por hacer, eso es el que va a ver la realidad en la vida después. Eso es lo que está pasando ahora, de que a las generaciones les decían, tú sí vas a poder con todo te irá bien, vamos adelante. No, la vida no es así. La vida a la hora de la verdad te enseña que no todo es así y que te vas a tener que caer 20 veces y todo va a depender de si te vas a volver a levantar y vas a volver a pelear. Yo creería que va hacia ahí. Ya somos una generación de flojos. Y en general, tú que te mantienes tanto también ayudando a grupos con jóvenes, te agarran mucha confianza, te hacen preguntas directas, o sea, se abren bastante contigo y más que todo porque se identifican contigo con que saben que te gusta fregar, la fregadera, la joda, estar presente. Cuéntanos un poco como de lo que escuchas diario, semanalmente, que se acercan y como que todo lo que les está resonando a los jóvenes de hoy en día, de las preguntas que te hacen, de los cuestionamientos, de lo que les está costando. Bueno, ahora estoy perdiendo un poco de filo porque ya desde que está tan duro el tráfico, ya vengo menos a la capital. Pero sí, en aquellos años estuve bastante metido en Jarmilán, que da hasta 18 años, podría haber estado hasta el 2021, puede ser, bien metido, 22 todavía está. Más que todo era estas preguntas de cómo puedo ser buen católico, pero cuando el mundo es así y todo está tan fácil, creo que les puede mucho la parte de la sexualidad. Eso sí, les puede mucho porque a día de hoy eso ya no es un tabú, ya es algo del día a día. Entonces, obviamente, quieres ser buen católico y dices, ¿y cómo voy a hacer esto? Eso les cuesta. Y más adelante ya es, más que todo, los que todavía ya están creciendo, que tienen 25 años, 24, y a día de hoy más que todo me están preguntando en base a tema laboral. Ya se ha cambiado la conversación a, bueno, y estoy haciendo esto, y que la universidad, y qué harías con esto. Pero en aquella época era eso. Que creo que es la época universitaria y eso es lo que te cuesta. Porque ya todo es muy fácil. Te lo decía antes de empezar, que cuando yo me acuerdo hace 15 años no era tan fácil como lo tienen los niños de hoy. Y yo me acuerdo cuando vivía en Europa, que a veces ese de tener que decir que no porque se te aventaban era como, ok, ha ido cambiando el mundo. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero toda esta vertiente del feminismo y tal no ha hecho a la mujer, a mi punto de vista, libre en verdad, sino que la ha masculinizado mucho y veo que mucha mujer joven intenta ser como éramos los hombres, siento yo, es mi percepción desde afuera. Entonces ahí se ha perdido un poco el norte, porque al final ahora ya las dos partes están alebrestadas y no saben poner ese alto. Aprovechando que tú estabas con todos tus amigos, se parecen pues bastante a ti en el sentido de que eran los bad boys, los cool boys, todo en eso. Las mujeres algunas veces hacen un montón de cosas porque simplemente buscan amor, o sea, quieren ser amadas y algunas veces hasta tenemos las cosas al revésadas de si se toma más, si se sale más, o sea, todo es por de verdad querer gustar y querer, pues, que te amen.
aprovechando que estás aquí, yo sé que las cosas han cambiado y demás, pero descríbenos un poco lo que, para que otras mujeres también lo puedan entender o hasta los mismos hombres escuchar, qué es lo que ustedes buscaban y de qué se alejaban. Yo creo que cada uno hemos tenido distintas cosas en la vida. Para mí lo que era el punto de quiebre era el tema de que yo sabía que yo buscaba guardarme y entonces que la mujer lo respetara eso. Para mí eso era... Podía no ser la más guapa, pero con que eso dijera que sí, ya le ganaba 5 puntos. Porque era como, wow, es una parte que busco mucho. Y mis amigos a día de hoy, todos casados, la mayoría están casados, tanto aquí como allá, casi todo lo que buscamos es una pareja de vida. Al final es alguien que esté contigo en las buenas y en las malas. Que entienda que si vas a estar trabajando y si vas a hacer ciertas burradas, no es para ser el mismo burro de la juventud, sino que vas hacia crear un futuro, hacia... Yo no tengo hijos a día de hoy, muchos de mis amigos sí los tienen, y ellos a día de hoy es de que no, yo estoy haciendo eso porque mis hijos esto, mis hijos lo otro. Al final buscas una pareja, equipo. Y a mi punto, creo que para mí lo más importante siempre era, me acuerdo cuando le dije a mi esposa que para mí la boda era de por vida. Y se lo dije claro, para mí el divorcio no existe. Eso es parte muy importante, porque a día de hoy, si las cosas van mal y tal, uno nunca sabe, la vida da mil y una vueltas, obviamente nadie es perfecto, somos dos personas, pero muchas veces lo hablamos en las peleas, le digo, al final, esto es para toda la vida, y muchas veces hacemos la broma de te casaste, la cagaste. Y es así, porque aunque tengamos peleas hay que entender de que estamos ahí para largo plazo. Entonces eso es importante, esa persona que sepas que va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas. A la hora de la verdad, cuando buscas mujer, ya no burradas, ya es eso. Y te digo que la mayoría de mis amigos es eso. La mujer con la que vieron que iban a ponerse una familia y que iba a estar con ellos en las buenas y en las malas. Ya no la niña guapa y tal. Al final entiendes que la belleza se va perdiendo. Y al final te va a quedar la persona. Tú pasaste por bastantes novias, con que vida, experiencia, todo. Y al final es, si me pudieras decir un poco como hermana chiquita y de verdad de consejo así como de tú a tú. ¿Realmente qué dirías ahorita que ya llevas unos años casados, ya estás de verdad en estas, que nos ayude como a entender cómo discernir o cómo elegir a tu pareja y lo vital para ti que es realmente tú fuiste acabando experiencia, ¿sabes? Prueba y error, prueba y error. Al final, porque elegiste a tu persona. ¿En base a qué cosas tú dirías que son más esenciales o que realmente te han funcionado, que hoy lo miras más con claridad, que te das cuenta que fue la clave? O sea, a ver, no existe pareja perfecta, ni estoy diciendo que como que, sacaste checkbook, pero al final sí terminaste con alguien. Entonces, ¿qué son las cosas que tú dices al final del día? Eso es lo que yo miro que es importante. Lo más importante es cómo en la vida. Mira, al final es entender, muchas veces lo decía yo, tienes que ver el largo plazo. Yo con mi esposa, yo me acuerdo que antes de ella yo tuve otra novia con la que sí estuve largo, era francesa, y me acuerdo muy bien que estábamos bien. Pero me acuerdo que la corté porque en un momento le dije, ¿tú qué quieres hacer en tu vida? Porque yo me quiero ir a Guatemala. No, yo me quiero quedar en Francia. Le digo, entonces, ¿para qué jodidos estamos juntos? Mi idea es volver a Guatemala y quedarme allá. Era católica, teníamos muchas cosas en común, pero pues no, yo me quiero quedar en Francia. Pues no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido estar. Y ya cuando me vine a Guatemala, pues creo que ya volví a 25 años, ya la mayoría estaban tomadas y tal, y entonces ya había muy poco, tenías que ir muy abajo, entonces decías, son muchos años. Y, y nada, estuve saliendo con un par, pero cuando mi esposa era muy buena amiga mía. Mi esposa y yo nos conocimos en París con el 2014, trabajábamos juntos en París. Y casualmente ella tenía su novio, yo tenía mi novia de aquella época. Pero los dos nos quedamos solteros y nos reencontramos en Ciudad de México porque mi mejor amiga de España vivía allá, yo la fui a visitar un fin de semana.
Vi a mi esposa, nada, nos hablamos tal. Año y medio después yo invité a una boda y me acuerdo que para mí habían 3 preguntas. Uno, que me respetaran lo que me guardaba. Dos, que si íbamos a estar a la distancia nos viéramos seguido, que eso es una cosa de sacrificio, tener que gastar dinero en ir uno y el otro. Y la tercera era, mi vida está en Guatemala. Yo no me voy a ir a otro país. Mi mujer es mexicana. O sea, dije, mi vida está aquí y para yo estar con alguien tiene que tenerlo claro la otra persona que la vida es en Guatemala. Si no, no tiene sentido. Y al momento que a las 3 dijo que sí, es como, ok, todo lo que me había quejado y de la nada, mi buena amiga de hacía años fue como, fuck. Y empezamos y nada, nos casamos al año y medio, año 8, estuvimos para casarnos religiosos. Pero sí, fue eso, al final es alguien que entendía el sacrificio de que, pues, quería cambiar país, estaba dispuesta a dejar cosas por estar aquí. Es cierto, la puse a prueba, la puse un poco contra el fuego, pero siento que fueron filtros que durante mi vida fui viendo que era lo que siempre me fallaba. Entonces, es eso, el entender el largo plazo y entender los sacrificios. Con los años que has estado, pues, ahorita casado y que estás en este camino, ¿qué son las cosas que tú nos dirías, hasta en el lado de hombre, que tienes mucha empatía también hacia tu pareja y demás? ¿Qué son las cosas que te han funcionado y que no recomendarías tal cual? Porque obviamente aparecen seguro miles de retos y has tenido que superar algunos, y más que todo dicen que los primeros años es hasta mayor turbulencia, acoplarse. Ahorita por pura experiencia y de verdad por corazón. Yo no recomiendo ser como yo soy muy duro. Yo soy muy duro. La verdad, mi mujer ha sido la que ha aguantado el tipo. Porque ella fue la que se vino a Guatemala, fue la que tuvo que dejar todo. Pero en mi forma de pensar, a mí me cuesta mucho ser empático. Porque siempre es lo que le dije, al final decidiste venirte acá y yo no te puedo ayudar a que tú te hagas aquí. Tú tienes que hacer tu vida acá. Y la ha ido haciendo, le ha costado. Y es cierto, ahí he sido yo duro y he sido en cierta forma malo, porque es la verdad. Pero quizás porque yo lo veo mucho hacia como yo soy. Quizá hoy León juzga por su condición. Yo me acuerdo en su época, cuando me fui a vivir a Francia, que fue mi locura de cuando tenía 23 años y estaba enamorado y me fui a trabajar allá. Me acuerdo desde el inicio que yo llegué, le dije, voy a salir algunas noches solo a buscar gente de Erasmus y demás para conocer gente, no quiero que vengas, tú por tu lado, yo por el mío, porque yo tengo que hacer mi vida. Yo tengo que hacer mi vida acá. Tú la tuya, yo la mía. Pero la vida mía yo me la tengo que hacer. No me gusta depender de nadie. Entonces siento que en esa forma yo he sido un poco duro con mi esposa, porque es como yo era en aquella época y seguiría siendo hoy. Porque creo que al final cuando dependes de uno, entonces si la otra persona no está, cuesta mucho eso. Nos ha costado, pero te casaste, la cagaste. Seguimos aquí y a día de hoy sí nos reímos de que estamos mucho mejor que antes, pero sí ha sido difícil porque aparte ella ya vino de 31 años, 30 años vino a Guatemala. No es lo mismo venir de 30 que venir de 20 y pico en la universidad y conocer gente que ya de 30, que ya todo el mundo casado, aparte nosotros vivimos en Antigua, pero más que empatía es el ponerle ganas. Es que no puedes hacer otra cosa más que ponerle ganas y entender que vas a ir saliendo poco a poco. Como hombre, yo sé que tal vez va a ser un poco medio fácil la respuesta porque pues tienes fe y demás, pero al final hay que entender que esto tampoco es real o fácil, no te dificulta. ¿Cómo manejas un poco también el tema de que los hombres son bastante físicos y pues al final de cuentas hoy en día estás hasta más expuesto? Hay muchísimas infidelidades, y tú lo dijiste, hay muchísimos divorcios, como que las relaciones son de verdad así, y no es que a ti no te aparezcan retos, ¿verdad? O sea, más que todo, pues siendo hombre y demás, al final es algo, pero ¿qué haces un poco como para ayudarte y de verdad mantenerte a ser fiel? O sea, que es un trabajo todos los días, y sé que por temas de cuando alguien cree, tienes ese amor de Dios, es más fácil, pero al final, ¿qué son las cosas que en esta lucha te hacen mantenerte firme y realmente en este camino tan centrado?
En eso sí le voy a echar la culpa a lo de mi promesa de mis 15 años. Creo que eso que me hizo coger tanta experiencia en esa época lo ha hecho más fácil a día de hoy. En cierta forma siempre lo digo, de que al final, si en mi juventud, que estaba más joven, estaba mejor, tenía más tiempo libre y podía hacer más burradas, si no lo hice ahí, a estas alturas del partido ya casado, venía a hacer burradas, no tiene mucho sentido. Básicamente es entender hasta dónde puede estar la interacción con las otras personas y decir, ok, hasta acá y saber dónde no meterte. También a veces. Yo, por ejemplo, de fiesta casi no salgo. Yo salgo muy pocas veces, en general voy con mis amigos. Y entre mis amigos, y aunque seamos una pandilla de burros, tanto los de aquí como los de allá, a la mínima de cambio de saqueo lo que decía la comunidad. Hay un amigo mío que siempre que estamos de fiestas, we're married, va así. Y es así, y tiene razón. Y así va, y de los amigos de España estamos 4 casados, aquí ya casi todos estamos casados y a día de eso, y siempre llevar el anillo. Pues, al final creo que es muy importante que siempre, en cierta forma es un recuerdo siempre de que estoy casado. Siempre sabes, estoy casado. Y la tentación estará y va a seguir siendo la misma que hace 10 años. La tentación no te va a cambiar. Simplemente entender que ya no estamos para estas burradas. Y supongo que los que tienen hijos todavía dicen, si aparte tengo familia y ir a hacer una burrada por un momento, el hedonismo. Ahí pegas en el hedonismo. Es dar algo solo por un momento. Entonces, es un momento que mañana ya no lo vas a ver, pero mañana sí te vas a lamentar de las burradas que hiciste. Lo podrás disfrutar hoy, pero mañana ya vas a estar lamentando. Ahora hablando un poco con el corazón, para que de verdad personas entiendan, en serio, cualquier persona que pueda estar escuchándote y diga, ¿por qué carajo? ¿Por qué realmente tú? Porque también funciona con que o sea, una ganancia, o sea, realmente como que es de ganar y dar. ¿Por qué decidiste seguir el camino de Dios? ¿Por qué tienes a Dios todos los días? Y en serio, como que a ti, ¿en qué, llamémoslo así, te beneficia y ganas de esto? Lo mío personal es, para mí, yo siempre estoy en deuda con Dios. Yo estoy en deuda con Dios. Wow. Yo en cierta forma te digo que mi vida es una vida de ensueño en muchas cosas, de lo que yo quise ser de niño y a donde he llegado. Siempre ha sido Dios el que ha estado ahí. Yo entiendo que no he sido yo el que lo ha hecho. Entonces yo siempre tengo ese sentimiento de que si Dios me ha dado bendición, no me puedo quedar de brazos cruzados y, ay, sí, ya lo hice yo, porque es donde pecamos el ser humano. Siempre pensamos de que soy yo el bueno. Ah, no, Dios ya no existe. No, lo hice todo, fui yo. No, yo sé que sin Dios yo no estaría aquí. Yo no sé dónde estaría sin Dios. Hace mucho tiempo que tomé esta decisión, entonces no sé hacia dónde hubiera ido mi vida, no sé hacia dónde hubiera virado. Pero con lo rebelde y jodón que yo era, probablemente mi vida no estaría aquí. Probablemente mi vida hubiera ido por otro lado. Probablemente, solo usando las probabilidades de lo que yo pienso. Cabrón salía de fiesta, armaba fiestas en su casa cada rato. Ha hecho mucho lo que ha querido, en el sentido de que he hecho lo que he querido, de que si algo no estaba permitido, cuando algo me lo prohíben, todavía lo hago con más ganas. Tengo esa rebeldía todavía. No sé escuchar un no. El no me pone de malas. Entiendo un no que te digan explicado y que te hagan entrar en razón. Pero un no porque no es cuando yo me pongo de malas y me saco de quicio y lo hago. Porque no sé lidiar con algo que es prohibitivo sin una razón de ser. Tiene que haber una razón de ser para que algo sea o no. Entonces, entre todo esto que yo soy, si no tuviera a Dios, no. Entonces yo tengo una deuda con Él. Y cada vez que algo bueno pasa, me siento más en deuda porque sé que más tengo que hacer. Y cuando algo malo me pasa, sé que no es malo. Sé que es el momento. Y eso yo.
haz lo que quieras. Va, hoy me tocó pasar este bache, no pasa nada, aquí voy, no pasa nada. Y es eso, es entender que Dios siempre va a estar ahí y que todo lo hace por algo, todo tiene su razón de ser. Y no lo vamos a entender hoy, lo vamos a entender en un futuro cuando ya todo haya cuajado y haya llegado a su lugar. Pero sí. ¿Cómo manejas esos días que al final, en esos días de tanta prueba, por ejemplo, lo que te ha pasado cuando te tocó venir acá por una crisis familiar, cuando te tocó, o sea, todos esos retos y esas crisis, qué pasa por tu cabeza para realmente como no pelearte con Dios ni dudar si existe, si no, toda esa duda y crisis que al final en este camino de fe sí se tiene, muchas personas pensarían que jamás, o sea, que es de verdad algo que solo va para arriba. En mi experiencia no ha sido así para nada, o sea, de verdad es ups and downs, pero ¿qué haces tú para realmente como en la mente también convencerte o mantenerte firme y entender, que no es fácil entender, de por qué también todas esas preparaciones, esos días duros de crisis, etcétera? Quizá eso lo puedo relacionar con el deporte y a Dios lo puedo relacionar con eso. El deporte del día de la carrera, al menos yo hacía atletismo, para mí el día de la carrera era el día de la realidad y ese día podías ganar, pero no ganabas porque fuera solo bueno. Es porque estuviste reventándote atrás, habían días que vomitabas, habían días que no aguantabas y te quedabas tirado, que no podías caminar. Entonces, hay una cosa que yo hice en el año 2006 en Estados Unidos. Yo tenía mi equipo de atletismo y había una organización. Yo creo que eran protestantes, ellos decían que no, porque habían católicos y todo, pero para mí eran protestantes. Pero que se llaman Athletes in Action. No me gustó para nada el retiro deportivo porque éramos un montón de atletas en Estados Unidos y demás. No me gustó en muchas razones porque ya sabes que yo soy muy católico hasta la médula y algo que no sea católico me cuesta. Pero luego, al final de ese entreno, ellos ponían el Special Day. Eran 2 días de competición en equipos. Y a día de hoy, todavía lo tengo grabado en la mente y no me olvido. Al final era una competición entre equipos y que iban por puntos y que había que correr, que había que hacer esto, empujar un coche, hacer mil y una cosas. Yo me acuerdo que una de mi equipo se tuvo que dar una ambulancia de que se cayó, ya no... ¿cómo se llama esto? Cuando por calor y además que se te sube tanto la temperatura. House heat stroke es eso. Entonces, nada, era una matada, literalmente, pruebas de 400 metros, 1500, una locura. Y me acuerdo que al final del día rankeaban a los equipos, éramos 8. El que quedaba en último, nos fuimos a dormir a las 2 de la mañana. El que quedaba último se despertaba a 4:40, el séptimo 4:50, así cada 10 minutos, ¿no? Y al día siguiente era una carrera inmensa y acababa con que te ataban un madero a los brazos en una montaña. Es bien fumado. Yo tenía 16 años ahí. Nos invitaron estos americanos a mi equipo de atletismo y fuimos. Y te hacían correr con un madero hacia arriba. Hay un montón de gringos y nosotros corriendo hacia arriba con los maderos y demás. Y dice, locos, ¿y por qué tanta cosa? Y nunca se me va a olvidar lo que me dijo uno de los jefes de los gringos. Es porque intentamos imitar en lo que se pueda la pasión de Cristo a través del deporte. Locos, locos. Por eso que acabamos con un madero corriendo hacia arriba. No te voy a decir que está bien, pero siempre me quedó esa... Me enseñaron esos gringos una cosa cuando en el deporte. Me dijeron, es para que cuando tu cuerpo ya no aguante más, te entregues completamente a Dios y empieces a rezar para que tu cuerpo aguante lo más que pueda. Yo tenía 16 años, ya un año haciendo atletismo. Y eso lo llevé hasta el final en mi carrera de atletismo. Y yo me acuerdo que habían entrenos de que ya empezaba a vomitar y todavía me quedaba una serie más o 2 series. Y se la entregaba a Dios. Y decía, este dolor es para ti. El dolor de estas series que me quedan es para ti. Yo lo aprendí en ese cosa gringa. Entonces, pues va a través de esto. Al final entiendes que el dolor es parte importante y al final
Mm, Pues sí, más o menos va por ahí el mantenerte firme y demás. Para ir cerrando, ¿cuál es el mejor consejo o algo que te hayan dicho a ti en general que lo vives día a día, de ya sea cómo veas la vida o algo que te ha servido tener en mente, un lema, una frase que te guste bastante? No te diría que una frase en especial, esto sí es mío. Dios todo lo hace por algo. No lo vas a entender en el momento, pero si te sabes abandonar a Dios, en su momento todo va a tener sentido. En el momento indicado, en ese mismo momento no lo vas a entender. Pues el abandonarte a Dios te enseña que, ok, ya lo entenderé más adelante. Sé que Dios me cuida, Dios tendrá su razón por hacerlo de esta manera, y ya más adelante, vas a abandonarse. Abandonarse y creer que todo está hecho por alguna razón. Y ahora, como temas de tips o cosas que nos pueden de verdad servir para que, aunque uno no lo entienda, algunas veces funciona un poco como el tipo estudiante, o sea, que de verdad a ti te lo han recomendado o cosas que tú la practicas día a día, pueden ser fáciles o difíciles, pero que realmente para ti son esenciales, ya sean temas de fe, de valores, para mejorar, para ser 1% mejor que ayer. Lista de cosas, tips, etcétera, que realmente practicas, que para ti son importantes y que nosotros podemos empezar a aplicar en hacer, en buscar más día a día para poder ser mejor. A día de hoy ya no lo hago tanto, pero lo hice por muchos años y en verdad sirve. Ahí me da culpa ir a la Eucaristía. Yo todos los domingos voy, eso sí no falto, pero por ejemplo yo iba antes, si podía, incluso 2 veces entre semana. Para mí esa era parte esencial. Ahora intento ir al Santísimo de madrugadas, en la antigua cuando puedo y que no me mata el sueño, porque muchas veces hay que admitirlo que llego tarde y ya digo, voy a descansar un poco más. Y después, esto es muy personal, es, yo soy de campo, yo por algo soy finquero y me dedico a la agricultura, para mí es salir al campo. Esto es algo que no todo el mundo puede hacer, pero en la posibilidad que se pueda, yo tengo mis 2 caballos y en el momento que estoy de mala gana, que algo pasó en el trabajo, que no sé lidiar con eso, en el momento, y que yo sé que toda la cabeza llena de pensamientos, lo que hago es, me voy a enseñar al caballo, monto, me voy a meter a la montaña y es perderme en la naturaleza un rato. La naturaleza. Aunque sea ir a caminar entre árboles. Yo siempre lo digo que también estar entre árboles da paz. Entonces, a día de hoy lo hago con mi caballo, porque me queda más fácil, más rápido el camino y tal, pero eso, y la Eucaristía. Cuando vivía en las ciudades, ir a misa entre semana, aparte del domingo, y el Santísimo cuando fuera posible. Como de las últimas preguntas, tú mencionaste algo que es algo súper cierto, que es que uno de los mayores problemas es que ahora lo tenemos todo fácil. Creo que para muchísimas personas, y es súper válido y verdadero, obviamente es fácil como decir, ah, bueno, si lo tengo re fácil, como que, a ver, vida, que se me haga más difícil, o sea, porque al final de cuentas es algo que ni siquiera es como culpable uno, pero con tus ojos, con tu experiencia, con tu sabiduría, es algo que podríamos trabajar o entender o hasta pensar para realmente luchar con eso o realmente contrarrestar eso de que todo nos es fácil para nosotros empezar a vivir un poquito mejor o menos como con ese capricho de cómo se vive hoy en día. Eso está muy fácil. Ponerte retos más complicados. Eso no hay mayor tema. Si la vida es muy fácil es porque no te estás exigiendo. Es porque no te estás exigiendo. Si tu vida no tiene problemas y no tiene dificultades, no te estás exigiendo. Estás llevando un camino mediocre. Si la tienes fácil, es bien fácil decir, bueno, estoy aquí parado, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? Y al intentar mejorar tu vida se te va a complicar. Y esa complicación va a llevar a la mejora. Y después otra vez estarás en un punto cómodo y otra vez tendrás que buscar eso. Es la mejora continua. ¿En qué puntos? Porque alguna vez uno puede pensar o confundir con que, ah, bueno, o sea, ponerte mayores retos y uno piensa inmediatamente en el trabajo y como que eso les haría. Pero creo que al final
tú lo mencionas como muchísimo más allá. ¿Qué son como todos los ámbitos que tú podrías decir de exigirse más, ponerse más y la importancia de hacerlo en cada área importante? Todas las áreas. Eso es difícil. El equilibrio, eso sí es complicado y yo no soy la persona más equilibrada. Me cuesta mucho equilibrar cada parte. Creo que no soy la persona indicada. Pero tanto a nivel de relación, del hacer cosas que no te gustan por la otra persona, que puede sonar lo más hipócrita porque a veces soy demasiado duro en mis pensamientos. En el trabajo es fácil, porque ¿por qué no avanzo en la empresa? Es porque no estoy haciendo ese extra mile para que me den ese espacio. En tu vida personal, tu cuerpo, estoy poniéndome gordo, pero qué cómodo comerme la dona, echarme el café y echarme los tragos en la noche. Pues deja de tomar, cierra la boca y empieza a correr. Ve al gimnasio. Al final, la vida fácil está muy sencilla. O parte intelectual. Vamos a poner Netflix. ¿Y qué rico una serie tal? Coge un libro, empieza a leer, coge el hábito de la lectura. Al final es que cada uno sepa dónde le hace falta y que tenga la voluntad de hacerlo. Y como último, pregunta de cierre o final. Al final, pues ya te pregunté muchísimas cosas y creo que es demasiado de valor. Aquí terminan realmente mis preguntas, pero ¿qué es tal vez tu último mensaje, tu último enseñanza, aportación? O sea, que realmente si alguien se queda con algo, que realmente sea esto que vas a decir o que entiendan esto porque a ti te sirvió un montón y con un último mensaje que nos quieras dejar. Abandonarse a Dios y entender que el dolor no es malo. El dolor es un proceso hacia algo mejor. También siempre y cuando sepamos encaminar. Porque hay gente que el dolor, en vez de enfocarlo y, ok, me está pasando esto, pero es porque esto y voy a ir hacia allá, se hunden. Al final, creo que ahí también está Dios. Cuando uno tiene a Dios, sabe que es ir hacia la dirección de Él. Es abandonarse y ponerle buena cara a la vida. Espectacular. Y aquí terminamos.